Que vamos a hacer la temperatura de mezclado a partir de CPs constantes o CPs promedios. Cualquiera de los dos sería equivalente. Vamos a poner aquí una columna que sea sustancia. Otra que sea la masa en kilogramos. Otra sería la masa molar en unidades de, como viene en la tabla periódica, gramos por cada mol. Luego sería la cantidad de sustancia, que sería en mol. ¿Y qué otros datos necesitamos? La temperatura inicial de cada una de las sustancias. Esta la vamos a poner en Celsius y habrá que pasarla a Kelvin, ¿cierto? Una vez en Celsius, esta ponemos el cerito. Y la temperatura inicial en Kelvin. Y vamos a llenar nuestros datos. Se supone que tenemos hierro en nuestro problema y aluminio. A este proceso en el cual al baño de hierro se le agrega aluminio se le llama aluminotermia. Normalmente se realiza cuando hay mineral, el cual se está fundiendo dentro del baño de hierro, y ese mineral trae óxidos. El aluminio es un fuerte reductor, que lo que va a hacer es va a eliminar los óxidos del hierro y me va a dejar al hierro metálico, sin los óxidos. Bueno, vamos a poner aquí, ¿cuánto había aquí? Aquí había 1000 y del otro lado había, ¿cuántos? 100. ¿Cuál es la masa molar? ¿Cuál es la masa molar del hierro? 80 y algo, ¿no? 84, 85, bueno, perdón, 55.85. ¿Así? Ok, ¿cuál es la masa molar del aluminio? 26.98. Ok, con eso vamos a calcular las mol, que sería con ¿qué? Dividir quién entre quién. Este entre masa molar, pero hay que pasarlo a gramos. Entonces sería por 1000 entre la masa molar, ¿cierto? Ya está pasado a gramos y listo. Es la cantidad de mol que hay en el sistema. Son como 17 kilomol, ¿no? Algo por el estilo. Y del otro lado son 37 kilomol. Vean que, ¿de cuál hay más sustancias? ¿Del hierro o del aluminio? Del hierro, ¿no? Son 17 a 3, ¿no? La proporción en mol. Ok, ¿qué me falta poner aquí además? El CP de cada una de las sustancias. Este lo tenemos en el Kubachevsky en unidades de ¿qué? Calorías por cada ¿qué? Mol Kelvin. Esas son las unidades del CP. Son similares a las de la constante de los gases. Energía sobre mol Kelvin. Dígame cuál es el CP de cada una de las sustancias. 10. ¿Y 7 punto qué? 6 para el aluminio. Estas son las capacidades caloríficas a presión constante. Y vamos a poner aquí la temperatura inicial del baño. Este está a ¿qué? 1650 y el otro está a 1200. Vamos a pasarlo a Kelvin. Le voy a poner este más 273.15. Y lo vamos a pasar para abajo, ¿no? Ahí está. Ok, vamos a calcular la temperatura de mezclado de ambas sustancias. ¿A qué temperatura terminarían? Y recuerden que siempre la ecuación es igualar los calores sensibles. En este caso serían 2 calores sensibles, igualarlos a 0. En teoría habría que hacer dos integrales NCP delta T, ¿no? Habría que hacer dos integrales, pero como son constantes, dijimos que podríamos ocupar, ¿qué formulita por ahí? Sería esta fórmula, ¿cierto? En la cual, pues simplemente hago una suma, hago dos sumas y hago la división y me genera la temperatura final de mezclado. Vamos a hacer esto en el Excel. Le voy a poner aquí temperatura final de mezclado. ¿Cómo se calcularía la temperatura final de mezclado? Es igual a... Hay una función en Excel que se llama sumar producto. Sumar producto. Que lo que hace es multiplicar columnas una con la otra y luego sumarlas. Lo mismo que estamos haciendo aquí. Aquí me dice, tengo que multiplicar las mol. Ah, perdón, este está en fracción mol, ¿cierto?
Vamos a ponerla en mol. ¿Cómo sería para en mol? Con N, simplemente con N, ¿cierto? Cualquiera de las dos es válida. Vamos a ponerla por acá. Cualquiera de las dos es válida. Entonces vamos a multiplicar N por Cp por la temperatura inicial. Voy a poner aquí N, sumar producto. Suma el producto de N, coma, ¿con quién? Con la temperatura inicial, perdón, con el Cp, coma, con la temperatura inicial. Y divídelo, allá está, divídelo, con el producto de quién con quién. Sumar producto, ahora suma el producto de, ahora es N por Cp. Sería nada más la columna azul, ¿con quién? Con la roja. N por Cp. Y si le salió bien, esta sería la temperatura en Kelvin. Aquí le voy a poner en Kelvin. Y la de abajo sería la temperatura en Celsius. Temperatura final. Es este menos 273.15. ¿Dudas, preguntas de cómo calcular la temperatura de mezclado? Sí. Yo lo calculé con kilomol y salió lo mismo, ¿no importa? ¿Con kilomol? Sí, no importa. Sí, al final, si hay un factor por 10 a la 3 arriba y abajo, se cancela. ¿No? Es como si ese factor por 10 a la 3 lo saco de la sumatoria. Acuérdense que las sumatorias son como integrales. Si hay una constante que multiplica a todo, sale de la integral, se cancela, ¿no? ¿Va? Ok. Vamos a hacer la otra hoja de cálculo. Esta segunda hoja de cálculo no va a suponer que los Cp son constantes. El principio es exactamente el mismo. Lo que vamos a ocupar para la segunda hoja de cálculo es esta ecuación. La suma de los calores debe de ser ¿cuánto? 0. Voy a poner ahí la ecuación y vamos a poner exactamente lo mismo. Pero en esta ocasión, pues voy a poner la expresión completa del Cp. ¿Recuerdan? Por ahí la pusimos. ¿Cuál sería la expresión completa del Cp? Toda esta, ¿no? Y voy a poner exactamente lo mismo. Vamos a poner sustancia. La masa en kilogramos. La masa molar. Las mol. Voy a ponerle unidades. Este está en ¿qué? Kilogramos. Este está en gramos por cada mol. Este está en mol. Y luego vendría temperatura inicial. Y faltaría temperatura final, ¿cierto? Voy a dejar las pendientes. Voy a poner aquí las constantes de los CPs. Ustedes disculpen, voy a hacer copy-paste. Así. ¿No? Las constantes del CP serían A, B, C, D, E, F. ¿No? Temperatura inicial, temperatura final. Voy a borrar aquí. ¿Cierto? Voy a poner aquí dos sustancias. Elijan dos sustancias metalúrgicas. Por ejemplo, yo que sé, zinc. Vamos a poner zinc y aluminio. ¿Les parece? Zinc sólido con aluminio sólido. Más voy a poner, voy a mezclar polvo de aluminio con polvo de zinc. Caliente. Polvo de aluminio con polvo de zinc. Y voy a mezclar una proporción, yo que sé, 70-30. Entonces vamos a mezclar 70 kilogramos y 30 de aluminio. ¿Ok? Hay una cosa que se llama el sinalco. Creo que le falta cobalto para que sea la aleación. Bueno, vamos a poner ahí la masa molar del zinc y del aluminio. Por favor, ahí. Ustedes tienen los datos. ¿La del aluminio? 26. ¿Qué? 98. Ok, ¿y la del zinc? .39. Ok, 65.39. Vamos a calcular las mol. Otra vez, masa por 1000 entre la masa molar, ¿cierto? Listo, ahí está la cantidad de mol para ambas sustancias. Y por favor, de ahí del Kubachevsky para zinc sólido y aluminio sólido, dígame cuál es el valor del Cp. Pensemos, vamos a ponerle una temperatura inicial. Vamos a ponerle aquí temperatura inicial a ambos. El zinc lo vamos a poner a 600. No, vamos a ponerlo más frío. Déjeme ponerlo a 200.
y el aluminio a 300 grados. 300 Kelvin, perdón, sería más 200 más 273.15. Eso serían 200 Celsius, ¿cierto? Y 300 Celsius serían así, ¿no? Más 300 más 273.15. Esas serían las temperaturas iniciales de cada uno de los sólidos, tanto del zinc sólido como del aluminio sólido. ¿Cuál es el CP del zinc a esta temperatura? Aquí 5.35. 2.4. Y del aluminio sólido. 4.94 y la otra 2.96. Ok, ahí tenemos nuestras dos constantes para cada uno de los CPs. ¿Qué nos faltaría aquí? Nos faltaría realizar la integral, ¿cierto? La que no conozco es la temperatura superior, es decir, no sé qué temperatura va a llegar la mezcla al final. Pero de aquí vamos a hacer nuestra integral. Si ustedes recuerdan cómo se hace la integral, déjenme poner por acá más chico esto. Vamos a ponerla un poquito más chiquita. Bueno, vamos a hacer la integral acá de este lado. Vamos a poner límite inferior y límite superior. Y vamos a poner ahí las integrales. Solamente con que le escriba una vez, pero bien, va a ser más que suficiente, ¿cierto? Vamos a poner ahí, ok, sería la integral de A. ¿Cuál es la integral de A? El primer término. A por T, ¿no? A por T. ¿Cuál temperatura? La inicial. A por T más B por 1 por 10 a la menos 3, 1E a la menos 3. ¿Se acuerdan del E a la menos 3? El factor de 10 a la menos 3 que está por aquí. Por T cuadrada sobre 2, ¿cierto? T cuadrada sobre 2. Más C por 1E a la 5. ¿Por qué? Era menos, ¿no? Era menos C por T a la menos 1. Sí, ¿no? Por T a la menos 1. Ahí está. La siguiente sería D más D por 1E a la menos 6 por, ¿qué sería? T cúbica sobre 3. T cúbica sobre 3 más, ¿qué sería? 2 veces E, ¿sí o no? Por T a la 1 medio. T a la 0.5. Y el último, ¿cómo quedaría el último? Menos 2, sí, ¿no? No, menos F por T a la menos 2 sobre 2, ¿no? Sí, ¿no? Primero se suma, está la menos 3, le sumo 1, sería la menos 2 y luego se baja el exponente. ¿Cierto? Entonces sería menos esta ¿por quién? Por 1E a la 8 por T a la menos 2 sobre 2, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estaría bien la integral? A ver, revísenla. Vamos a revisar el primer término. El primer término sería A por T. Y recuerden, aquí voy a empezar a fijar valores. ¿Cómo voy a fijar los valores? F4. ¿Qué fijo en los valores de A, B, C, D, E, F? ¿La columna o el renglón? La columna. Solamente fijo la columna. Entonces voy a buscar que la columna F, perdón, la columna E esté fija. Y así en todos, ¿no? Este está fijo la columna. Está fija la columna. Le aplico 3 veces F4, ¿no? 1, 2, 3. Por acá. Este otro 1, 2, 3. Y el último 1, 2, 3, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué más? Nada más, ¿no?
Sería lo único que habría que fijar. El resto de los datos no está fijo. Revisen un poquito ahí la fórmula. Yo la estoy revisando de todas maneras. Pero según yo está bien. ¿Listo? O sea, le voy a dar Enter. Los que tengan ahí el Excel, espero lo hagan. Se evitan la bronca después. Ese sería el límite inferior. Cuando lo recorra, sería el límite superior. Ups, ya salió el problema. Ah, ok, no tengo temperatura superior. ¿Cómo a qué temperatura podríamos pensar que llegue al final? Una intermedia. ¿Cuál sería una intermedia? ¿Como qué? ¿Como a 500, les parece? 520, una cosa así, ¿no? Vamos a suponer una temperatura de 520 Kelvin. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es voy a igualar estas dos a 520. Le voy a poner, esta es la misma que la de arriba. Y esta es la misma que la de arriba. Para al yo modificar, decir, ok, 500, se modifican las dos temperaturas finales al mismo tiempo. Voy a recorrer la integral, simplemente voy a recorrer la integral en ambas direcciones, hacia la derecha y hacia abajo. Y bueno, ahí están mis integrales, ya están hechas. Vamos a poner aquí, ¿cómo se calcularía la integral? Sería el límite superior menos ¿quién? Menos el inferior. Esa sería la integral. ¿Y cómo se calcularía el calor? Q. El calor Q. ¿En unidades de qué unidades va a estar? ¿Calorías? Así solitas, calorías. ¿Cuál es la ecuación para calcular el calor? N por la integral del Cp, ¿cierto? Entonces voy a multiplicar aquí, esto es igual a N. ¿Cuál es N? Esta de aquí. Por el valor de la integral de Cp, ¿cierto? Y le voy a dar Enter. Ese sería el calor aportado de ambas sustancias. Le voy a poner aquí suma, el total. ¿Y cuánto tiene que sumar, se supone? La suma de estos dos debe de ser igual a 0. Vamos a ver si da 0. No da 0. ¿Por qué? Porque no está la temperatura final correcta. No sé a qué temperatura van a llegar. Yo le puedo estar tanteando ahí, ¿no? 200. No, no llega a 200. A ver, 520. No, no se hace 0. Estar probando. Vamos a hacer que Excel encuentre el objetivo. Vamos a hacer datos. ¿Cuál sería? Análisis de hipótesis. Buscar objetivo. Y le voy a decir, quiero que esta celda valga ¿cuánto? 0. ¿Cambiando a quién? A esta temperatura final de los dos. Él va a buscar alguna temperatura intermedia en la cual la integral, la suma de las integrales valga 0. Sale. Vamos a ponerle a aceptar. Y listo. Me dice que la temperatura final es 524 Kelvin. ¿Cierto?